Buenos días para todos. ¿Cómo están? Encantada de tenerlos a ustedes. Entonces, estos son unos tips y quiero hacerles énfasis sobre todo en lo que es la autoestima y el autocuidado. Cuando nosotros tenemos esta condición de fibrosis quística o tenemos a alguien en casa con esta condición, es muy importante que tengamos autoestima, que nos queramos nosotros mismos, que queramos que las cosas salgan bien, que tengamos una visión hacia un futuro y que sepamos cómo vamos a hacer el autocuidado. No siempre tiene que estar alguien al lado de nosotros haciendo este cuidado, sino nosotros mismos, como las personas que tenemos fibrosis quística, tenemos que tener un autocuidado en todas las cosas que hacemos para tener calidad de vida. Entonces, vamos a ver, aquí voy a hacerles una comparación porque siempre se están comparando todos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, 3 pacienticos. Entonces tenemos al primero que entonces sí le afecta muchísimo que su talla sea bajita. La número 2 también, pero el número 3 no le importa que sea bajito. Ahora en cuanto al peso, entonces vamos a mirar. Hay unas personas que sí les afecta. Ay, es que soy muy delgada. Aunque no todo el paciente de fibrosis quística por norma tiene que ser delgado. Tampoco por norma tiene que ser bajito. Hay muchos pacientes que son altos y tienen fibrosis quística. Hay otros que tienen un muy buen peso y tienen fibrosis quística. Entonces, ahí vamos a ver cómo a todos les afecta diferente su peso, su talla. Otra cosa que les afecta mucho es si tienen tos. Les da pena toser enfrente de las personas. Entonces, ahí vemos a alguien le da pena, a otros no les da pena. Otra cosa que de pronto les afecta es que dicen, ¿por qué mis dedos están diferentes? ¿Por qué la gente me pregunta que mis uñas son diferentes? Eso se llama dedos en palillo de tambor. Ahora les voy a explicar por qué son esos dedos en palillos de tambor. Entonces vamos a ir comparando ciertas cosas de las que ellos me manifiestan su preocupación. Otra de las cosas que les afecta, los dientes. ¿Por qué los dientes son más amarillos o por qué tienen como pinticas blancas? ¿Por qué me afectan las cicatrices que tengo? A lo mejor me han operado en mi estomaguito por algo. A lo mejor me han puesto muchos catéteres a nivel del cuello o en los bracitos. A algunos les preocupa, a otros no. Si ustedes ven ahí, por ejemplo, mis muñequitos que tengo, hay una que no le interesa tener cicatrices, no le importa, pero hay otros que sí les interesa. El color de la piel, que por qué soy tan pálido, otros no son pálidos, a otros dicen, no me interesa mi color de piel, lo amo y estoy contentísimo con ese color de piel. Hay otros que dicen, por ejemplo, no me gusta estar yendo tanto al médico. Y hay otros que dicen, no me interesa, si voy, voy. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos y que normalmente nadie nos explica, que normalmente lo pasan desapercibido, hoy lo vamos a tocar, porque nosotros como seres humanos no solamente necesitamos un equipo, un medicamento, sino también necesitamos cuidarnos nosotros mismos y querernos nosotros también. Aquí vamos a hablar, hoy no les voy a explicar qué es la fibrosis quística. Aquí lo que les voy a explicar es qué vamos a hacer nosotros y cómo nos vamos a cuidar nosotros. Ya yo espero que todos ustedes sepan qué es y yo no voy a entrar en esa descripción en esta charla. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos fibrosis quística. Vamos a ver muchas veces que tenemos problema en la vía aérea alta. ¿Qué es la vía aérea alta? La nariz, la garganta. Que a veces vamos a tener problema en la audición. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros tomamos antibióticos, normalmente vamos a que nos hagan unos controles de audición, porque cuando tenemos en repetidas ocasiones toma y toma de antibióticos, pues muchas veces se va a bajar un poco la audición, por eso toca tenerla controlada. Vamos a tener a veces problemas de piel. ¿Qué pasa con nuestra piel? La piel se va resecando bastante porque no está bien hidratada.
Entonces necesito, por favor, que siempre tengan cuidado de la piel. No solamente preocúpense, ay, es que mis pulmones, mi estómago. No, mire, hay muchas cosas que también tenemos que cuidar y a veces la pasamos de largo. La piel, hidrátenla muy bien con sus cremas bien hidratante y tomando líquido, tomando agua. La parte digestiva. Ustedes saben que muchos de ustedes, depende de la mutación que tengan, van a necesitar esas enzimas antes de comer. No las olviden, porque si ustedes olvidan tomarse esas enzimas, resulta que los que van a tener dolor de barriga, los que van a tener diarrea, van a ser ustedes. Entonces, ustedes como pacientes, por favor, siempre tengan en cuenta tomarse estas enzimas antes de comer si están indicadas, si el médico se las ha mandado para su mutación, porque hay algunas mutaciones de fibrosis quística que no requieren enzimas. La parte pulmonar, que es la más atacada, ya saben que deben tener un seguimiento, un cuidado especial. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. A nivel óseo, si nosotros no estamos metabolizando y teniendo buena comida dentro de nuestro organismo, pues esos huesitos no van a crecer fuertes. También tenemos que hacer un ejercicio físico para que esos huesos estén fuertes. El sistema reproductor, vamos a tener a veces algunos problemitas porque vamos a tener una pubertad tardía y vamos a tener algunos problemitas a veces con los hombres, pero que todo eso se está corrigiendo. Y a nivel renal tenemos que cuidar nuestros riñones. Con tanto medicamento, con tanto suplemento, con tanta proteína que le tenemos que tener, debemos tener mucho cuidado y estar evaluando cómo está la función renal. Todo esto se los tiene que hacer su médico de cabecera para que todo vaya muy bien en la vida de ustedes. Una de las cosas principales que a veces no le ponemos mucho cuidado es la vitamina D. La vitamina D es supremamente importante, no solamente para, como todos nos dicen, nuestros huesos, sino que resulta que esta vitamina D que podemos tomar no solamente en pastillas, sino con el sol, cuando nosotros recibimos sol, pero directamente sobre nuestra piel. No es salir al sol con un saco como el que yo tengo hoy y con guantes. Tenemos que salir al sol donde el sol pegue en nuestra piel y obviamente tener cuidado nuestra cara, colocar protector para que las niñas y los muchachitos no se nos vaya a manchar la piel. De esa forma nosotros vamos a adquirir más vitamina D fuera de la vitamina D que les dan tomada. ¿En qué nos ayuda esta vitamina D? Esta vitamina D nos ayuda a que los huesos estén más fuertes, a que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune esté más fuerte. La función pulmonar, aquí es donde quiero hacerles énfasis. La vitamina D es muy importante en el sistema pulmonar, en la función pulmonar. No solamente crean que es para los huesos. Esto ayuda a que nuestros pulmones se ensanchen y saquen aire normalmente. Cuando tenemos una disminución de vitamina D, normalmente hay una reducción de masa muscular. Entonces, por eso siempre tenemos que tener en cuenta que estemos tomando buena cantidad y tengamos buenos rangos de vitamina D en nuestro organismo. Si ustedes ven ahí, tenemos los dedos en palillos de tambor. Esos son los deditos que a veces le afectan a las personas. ¿Por qué tenemos esos deditos en palillo de tambor? Porque cuando nosotros tenemos niveles bajos de oxígeno, cuando el oxígeno no es suficiente, esos deditos van tomando esa forma. Entonces, por eso tenemos que cuidar y mirar que no se nos baje mucho nuestro oxígeno para que no vayamos a tener esos deditos. La distensión abdominal. Muchos sufren de estreñimiento, otros sufren de diarrea y resulta que esto va ligado a que no tenemos la cantidad normal de enzimas, no está calculada bien, o de pronto habrá algún síndrome de obstrucción intestinal, que eso sí ya se los va diciendo el médico. La tos a veces normalmente es una tos crónica. Ustedes tienen que toser porque es la forma como el pulmón va a ir limpiando esa cantidad de secreciones que tenemos.
Es la única forma que tiene este pulmoncito para defenderse. Lo que pasa es que a veces, sobre todo en exacerbaciones, se vuelve muchas veces es muy excesiva, entonces a veces les causa vergüenza estar tosiendo ante el público. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Mi consejo es que no les dé pena toser, pero siempre tengan a mano Kleenex y hagan las técnicas adecuadas para poder toser. No hagan una tos ficticia y una tos que solamente es de garganta, esa tos que solamente es carraspera, que porque me da pena toser al frente, entonces solamente hago o solamente hago eso no está correcto. Nosotros siempre tenemos que toser en forma efectiva para mover esas secreciones y limpiar los pulmones y así evitar infecciones a repetición. Otra de las partes que le afecta muchísimo a los pacientes con esta condición es que su tórax se vuelve en tonel. ¿Qué quiere decir en tonel? Que se vuelven jibaditos y me suben los hombros. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tenemos un problema respiratorio sin controlar. No les pasa a todos, pero paciente que no esté controlado con su parte respiratoria, donde todo el tiempo esté haciendo exacerbaciones, donde no tenga un control médico adecuado, donde tengamos infecciones a repetición, dificultad para respirar, el organismo es muy sabio. Entonces el organismo lo que hace es que sube los hombros para subir las costillas y que haya más campo para que jale el pulmón y les entre más aire. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente que está respirando con los hombros o se está jibando, ojo, tenemos que mirar qué es lo que está sucediendo adentro. Y al principio, cuando inicien, a veces hay algunos que lo cogen por hábito. Entonces tenemos que corregirles postura. Por favor, derechitos, labios, los hombros tienen que estar siempre relajados y no a nivel del cuello y de la cabeza. Siempre tienen que tener unos hombros relajados para poder respirar bien. No quiere decir que si mi paciente está con dificultad respiratoria, yo le voy a decir, ok, bájelos porque tiene que estar abajo. No, hay momentos en que ellos los suben porque están en el proceso de dificultad respiratoria y es cuando tenemos que actuar para que su pulmón funcione bien y ellos puedan relajarse. Todo eso toca irlos corrigiendo. Para la higiene bronquial en casa, tenemos muchas cosas y ustedes pueden hacer en casa las cosas muy fácilmente. Lo que pasa es que tienen que tener horario para todo y mirar cómo lo hacemos para que nos alcance el tiempo para hacer tantas cosas. Por ejemplo, hay muchos de ustedes que tienen inhaladores de dosis media. ¿Cuáles son estos inhaladores? En muchos sitios se llama salbutamol, en otros se llama Ventolin, en otros países se llama Ventilan. Cualquiera de estos que son de dosis media tienen que tener una técnica adecuada para inhalarse. Resulta que cuando se hacen inhaladores, si ustedes no tienen una técnica adecuada, botan todo el medicamento y así se hagan 2, 3, 5, 10 veces al día, no les va a llegar a su pulmón. Acuérdense que la técnica adecuada, ideal, es con inhalocámara, para que no haya turbulencia de ese medicamento y no se nos quede atrapado en boca. También como tienen que tener coordinación con la inhalación, entonces es ideal que se haga con inhalocámara. Cuando hacemos los de dosis media, acuérdense que al tomar el aire es lento, despichan, toman lento, sostienen y soplan. A diferencia de cuando tenemos inhaladores de polvo seco. Los inhaladores de polvo seco son unos inhaladores que ustedes tienen que hacer con una técnica rápida. Entonces ya no es el lento como con el salbutamol, sino que tienen que hacer el inhalación fuerte para que con esa presión todo ese polvo seco pase al organismo y no se nos vaya a quedar en la boca. Después de hacer los inhaladores de polvo seco, es ideal que se enjuaguen la boca para que esas pequeñas partículas que quedaron ahí
no nos empiecen a dañar los dientes y no nos empiecen a dejar ampollitas en la boca. Entonces, siempre que acaban ustedes de hacer estos inhaladores, se juegan su boquita y quedan muy bien. Los compresores para nebulizar son diferentes. Hay compresores que son de jet y hay otros compresores que son de membrana. Los compresores de membrana son más rápidos, de más cuidado, mucho más caros. Los compresores jet son para tener en casa porque son un poquito más pesados, donde vamos a tener unos cuidados que ya les voy a informar y a mostrar. Por favor, la higiene de manos. Nosotros tenemos que evitar mucho la transmisión de bacterias. Entonces, la transmisión de bacterias se hace a través de manos, se hace con un equipo que no esté bien limpio, se hace a través de todo el entorno que tenemos, que tiene que estar muy bien ventilado y muy limpio. La limpieza y la desinfección de los equipos vamos a tratar de hacerla siempre con agua hervida o con esterilizador de teteros o con lavavajillas. Cualquiera de estas cosas se puede hacer y deben leer siempre las instrucciones que trae cada equipo o cada dispositivo para limpiarlo y desinfectarlo. Vamos a ver una tabla que yo quería que fuera un poquito más gráfica, donde van a ver desinfección de dispositivos y de nebulizadores. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, vamos a ver a un lado, vamos a ver cuándo se desinfecta con alcohol al 70% o con ebullición por 5 o 10 minutos cuando dejamos hervir el agua o con esterilizador de teteros o algo de vapor eléctrico. Entonces, ¿qué podemos usar? Tenemos, por ejemplo, las máscaras y las boquillas. Las máscaras que utilizan o las boquillas que se colocan en la boquita pueden ser desinfectadas con ebullición, o sea, cuando el agua está hirviendo o con esterilizador, pero no con alcohol. Nunca me vayan a desinfectar una mascarita o una boquilla con alcohol porque no sabemos si ustedes van a dejar algo de este alcohol y después se lo va a comer el personaje que lo va a realizar la nebulización. Cuando vamos a hacer la esterilización del eFlow Rapid de PARI, tampoco podemos utilizar alcohol al 70%. Podemos utilizar la ebullición, el agua hervida o el esterilizador. En cuanto al micronebulizador, los que son los micros donde se coloca el medicamento, la copita donde se coloca el medicamento, esa se puede desinfectar con alcohol, con agua hervida o con esterilizador. Los dispositivos, que son los acapela, aeróbica, la válvula PEP, cualquiera de estos dispositivos que más adelante les voy a mostrar las figuritas, se pueden con cualquiera de estas técnicas esterilizar. Por favor, los tubos y las mangueras de los micronebulizadores no se mojan, no se meten al agua, no se colocan con jabón, no se colocan con alcohol. Esas exclusivamente déjenlas en colgaditas en algún sitio donde queden, que no quede con ninguna partícula, porque a veces cuando estamos nebulizando hay algunas partículas del medicamento que quedan en el tubo. Entonces, si ustedes ven esto, coloquen sin el micronebulizador, coloquen solamente la manguerita, prendan el compresor y dejen que solo salga al aire esas gotas que traen los tubos, pero no me vayan a lavar esos tubos. Si ustedes ven que esos tubos están sucios, por ejemplo, se pusieron negros, por ejemplo, están muy enredados, ya es hora de cambiar los equipos. Aquí les voy a mostrar cómo es importante que ustedes cambien los filtros. Los filtros de estos equipos, BIOS, es importante tenerlos muy limpios. Entonces, miren cómo los retiran ustedes con una moneda, lo abren y vamos a mirar que tiene que estar blanco ese filtro para que no tengamos problema. Esto normalmente se hace de 3 a 6 meses, pero tenemos que estar chequeando si estamos en un área muy contaminada, que antes de los 3 meses de pronto se nos ensució, es momento de cambiarlo. Este, por ejemplo, es otro compresor que se llama el Trek S, que también tiene el mismo filtro y es la misma forma de hacerlo.
Aquí vemos los micronebulizadores Sprint y vemos que tiene un filtro extra. Ha sido muy buena, especialmente en esta época de COVID, porque este filtro lo que hace es que no nos deja que las bacterias que de pronto está botando el paciente se queden en el medio ambiente y nos afecte a los que estamos alrededor. Entonces es más para cubrir el personaje que está al lado, no es que tenga nada que ver con el paciente. Aquí vamos a ver los dispositivos, cómo se desarman. Los dispositivos son todos estos equipos que nos ayudan a hacer ejercicios respiratorios para desprender las secreciones. Entonces, estos equipos es importantísimo. Aquí vemos, por ejemplo, una capela y un flutter. Entonces, el acapela, lo que se hace es que este acapela, que es el choice, porque hay otros dos tipos de acapela que no se pueden desarmar. Entonces, yo les aconsejo que sea el choice, que se puede desarmar y se puede limpiar. Entonces, se levanta, se sacan todas las partecitas y se pone en un agua que ya ha sido previamente hervida, que le apagamos en la estufa, no es que siga hirviendo mientras lo tenemos ahí, no vamos a hacer ninguna sopa de equipos, sino una vez hirvió el agua, podemos colocar estos dispositivos desarmados en esta agua y lo dejamos por 10 minutos. Después lo retiramos, lo dejamos en un sitio donde se pueda secar y cuando esté totalmente seco es que lo vamos a guardar. No vamos a dejar ninguna gota de agua dentro porque el agua, si nosotros lo guardamos, es lo que va a crecer muchos hongos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahí vemos cómo se desarma un flutter también. Vamos a ver, lo único que no meteríamos dentro del agua sería la bolita que está ahí. De resto todo se puede meter en el agua. El lavado de manos. Es importante hacer una buena técnica de lavado de manos. No es un lavado de manos de 1 o 2 segundos, es un lavado de manos exhaustivo. Antes de coger equipos y cuando terminamos todas las técnicas de terapia respiratoria. Indiscutiblemente en todas las oportunidades que ustedes saben. Cuando llegamos a casa, cuando vamos a comer, cuando vamos al baño, cuando estamos cogiendo bastantes cosas con nuestras manos que seguramente van a estar contaminadas. Por ejemplo, cuando abrimos puertas, cuando abrimos cajones, cuando cogemos el esfero, el lapicero de alguien, el bolígrafo de alguien. Siempre después de todas estas cosas, por favor, tener una higiene adecuada de manos. El lavadito de nariz, las fosas nasales a veces las dejamos de lado y es muy importante tener las fosas nasales muy limpias. En fibrosis quística es importante no hacerlo con presión, sino hacerlo con mucho volumen. Entonces se hace con bastante volumen y estas son algunas de las técnicas que podemos utilizar para jugar y tener limpia esta vía aérea alta, que teniéndola limpia vamos a evitar que en fosas nasales tengamos bacterias tipo pseudomonas. Entonces es importante tener muy buena higiene nasal. En cuanto a los ejercicios respiratorios, vamos a ver que los ejercicios respiratorios tenemos varias técnicas para limpiar nuestros pulmones. Lo que pasa es que hay técnicas activas y hay técnicas pasivas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay técnicas donde el paciente casi no hace nada, sino está ahí tranquilito, y hay otras técnicas donde sí lo ponemos a funcionar. Entonces, dentro de estas técnicas, ¿qué tenemos? Entonces, tenemos, dentro de las pasivas, tenemos cuando usamos el drenaje postural con vibración y percusión. ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos para ellos que es pasiva? Porque el paciente está acostadito, a duras penas lo único que hace es voltearse de un lado, voltearse para el otro y toser cuando nosotros le decimos. Pero el mayor ejercicio que hacemos es el profesional, es el que hace la mayor parte del ejercicio. Entonces, este es el palmoteo rítmico que hacemos. Está muy discutido y son dos diferentes escuelas. Por ejemplo, si hablamos de España, Francia, ellos no utilizan vibración, percusión, a ellos no les llama la atención eso, pero si hablamos del otro lado, que estamos hablando Estados Unidos, Canadá y parte de Latinoamérica, utilizamos vibración y percusión. No quiere decir que sea la única técnica, no quiere decir que esté mal hecha,
pero hay diferentes formas de pensar. Hay unos pacientes que les gusta y otros que no les gusta. Entonces, todo debe ser trabajado en equipo de acuerdo a qué le gusta al paciente, qué le funciona al paciente y qué vamos a ver en beneficio de la salud de él. Aquí hay una técnica que se llama el ciclo activo de la respiración. Entonces, esta técnica ya es donde el paciente empieza a actuar. Entonces, ya es activa para el paciente. Ya no es que el profesional le está haciendo las cosas, sino el mismo paciente está haciendo todo. Entonces, es donde tenemos unas expansiones torácicas, donde él va a tomar aire profundo, va a controlar su respiración y después va a soplar sacando el aire. Estas son unas técnicas que se tienen que hacer cuando el paciente ya está más grandecito. Esto no se hace en un paciente de 2 años, 3 años, estos no se pueden hacer. Son pacientes que tienen más de 5 o 6 años para poder realizar estas técnicas. El drenaje autogénico es un drenaje que se hace normalmente cuando el paciente ya tiene más de 11 o 12 años, porque necesitamos que nos colabore. ¿Qué se hace aquí? Aquí lo que vamos a hacer es que con diferentes flujos, o sea, cantidad de aire, donde empezamos con un poquito de aire dentro, sostiene el paciente y bota aire, después toma más profundo, sostiene otros segundos, vuelve y bota, hace un half, que ya se los voy a explicar, y después tose. ¿Qué está pasando ahí? Tenemos 3 fases diferentes, donde una fase es que está desprendiendo la flema que está pegada después de habernos nebulizado. La siguiente fase, ¿qué hace? Cuando hace el half, está recolectando, agrupando toda esa secreción que ya se soltó. Y su tercera fase es cuando ya va a toser y va a limpiar. Entonces, todo esto se llama drenaje autogénico. Cuando tenemos un bebé, por ejemplo, que no podemos decirle, tome aire, sople, sostenga, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mediante presiones manuales, de acuerdo a la biomecánica de la respiración, vamos a ayudarle a este bebé. Entonces, vamos a ponerle la manito encima del tórax. Cuando el bebé toma aire, nosotros subimos la mano igual, pero cuando el bebé bota el aire, es donde nosotros hacemos una pequeña presión para ayudarle a que empuje esas secreciones que tiene. La respiración diafragmática. Ustedes saben que el principal músculo de la respiración es el diafragma. Y como músculo toca ejercitarlo. Igual que ejercitamos nuestros brazos, nuestras piernas, este diafragma tenemos que ejercitarlo. ¿Y cómo se ejercita? Nosotros nos podemos acostar o sentar, depende cómo les guste, colocan las manitos encima de su estómago y cuando toman aire por la nariz, pero despacio, y cuando lo van a botar, botan por la boca, de modo que el abdomen, cuando ustedes están botando el aire, el abdomen va hacia adentro. Entonces, toman aire, abdomen hacia afuera. Botan aire, abdomen hacia adentro, que se pueden ayudar un poquito empujando con sus manos el estómago hacia adentro. Esto se tiene que hacer en forma lenta. No se puede hacer en forma rápida ni muchas veces seguido, porque les va a dar mareo. Entonces toca controlar mucho esa respiración. ¿Cómo tosemos? Todos dan por hecho que todo el mundo sabe toser y no es así. La tos tiene una técnica y la técnica ideal es tomar aire lentamente por nariz y después lo botamos por boca tosiendo. Entonces, tiene que tener un remanente de aire dentro de su pulmón para que esta tos sea efectiva y podamos movilizar secreciones. Por eso no es bueno la carraspera ni es bueno la tos de solamente garganta, porque ahí no estamos limpiando nada de lo que está dentro del pulmón. El huff es una técnica donde de manera lenta y a través de nariz tomamos aire, sostenemos un poco ese aire hasta contar a 2 o a 3 y botamos por boca como cuando estamos limpiando unos anteojos. La glotis tiene que estar abierta, pero como ninguno sabemos ni dónde es la glotis, ni cómo mantenemos abierta la glotis,
piensen solamente que tienen que botar vapor de agua con su boquita abierta, como cuando limpian una ventana, como cuando limpian un espejo, que sale un vaho, un humo de la boca. Eso es la forma como se estira con la glotis abierta y se llama HAF, esta técnica. Aquí tenemos y les voy a mostrar, todos estos dispositivos los podemos hacer en casa. Todo esto que yo les he dicho se puede hacer en casa y en forma sencilla. Yo les voy a mostrar todos estos dispositivos, pero no quiere decir que ustedes tienen que tenerlos todos. Ustedes pueden tener uno solo que les funcione. Aquí, por ejemplo, les muestro el Flutter, aquí está el Cornet, aquí está el Threshold PEP. Todos tienen una misma técnica y es tomar aire lento por nariz y cuando botan no pueden inflar los cachetes. La boca solamente va a funcionar como puente para que pase el aire y las oscilaciones o vibraciones de cada uno de estos equipos. Pero no se puede quedar en la boca inflando la boca cuando nosotros expiramos. Expiramos, no es como inflando las bombas que se nos quede en los cachetes. Es sin inflar cachetes, vamos a pasar toda esta expiración que es donde tenemos que hacer énfasis. Acuérdense que los pacientes con fibrosis quística tienen una cantidad de aire que siempre se queda dentro del pulmón y que a veces se nos aumenta esta cantidad de volumen y es lo que no podemos permitir. Entonces tenemos que enfatizar la expiración, tiene que ser larga, la botada de ese aire tiene que ser larga, 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 lo que ustedes más puedan y ojalá utilizando alguno de estos dispositivos que les estoy mostrando. Todos estos, muchos serán ya familiares para cada uno de ustedes, otros serán nuevos. Por ejemplo, aquí tenemos otros equipos y son los chalecos. A muchos les gustaría tener, otros quisieran, otros los tienen, otros no les gusta. Igual para el personal médico, algunos están de acuerdo, hay otros que dicen que no están de acuerdo por precio. Entonces, aquí les muestro algunos. Esto lo único que hace es que el paciente se coloca el chaleco común y corriente y vamos a graduar el tiempo y la presión con que va a funcionar en forma percutoria para los pulmoncitos. Aquí hay otra clase de chaleco que se llama el AfloVest, que es donde no tiene cables, sino donde tiene unas baterías para que el paciente, si quiere, se pueda movilizar. Lo que pasa es que este es un poquito más pesado que los otros y obviamente vale mucho más dinero que los otros. Pero esto ayuda a aflojar, a diluir y a movilizar la secreción. Aquí tenemos otra clase de chaleco. Entonces, hay varios, no es que solamente haya una clase. ¿Cuál es la mejor técnica para nosotros hacer en casa? La que el paciente le funcione mejor. Y esto va de acuerdo con el profesional que está asistiendo al paciente y con el mismo paciente y con la familia de este paciente, que puede ser su mamá, su papá, su pareja, su hermano, quien sea que vea que les funciona mejor, esa es la mejor técnica. O sea, yo no les puedo decir, no, es que la mejor técnica para todos es el a capela. No, porque para otros puede ser el aeróbico. Para otros puede ser mejor hacer solamente reforzamiento diafragmático. Entonces, depende qué paciente tenemos y qué le gusta al paciente, qué disfruta y qué siente que le funciona. El ejercicio físico es algo muy importante y es algo que no solamente hacemos porque tenemos fibrosis quística, sino que todo ser humano debería hacer. Si todo ser humano hiciéramos ejercicio físico, estaríamos mucho mejor de salud. Aquí, por ejemplo, les tengo una frase que dice la doctora Margarita Pérez. Ella es una médica que tiene doctorado de investigación de la Universidad de Madrid, en España. Y ella dice, el ejercicio es una herramienta capaz de mantener en mejor estado la masa muscular, el sistema pulmonar y la condición física. Miren que ella aquí no nos está diciendo, es que exclusivamente el que tiene fibrosis quística tiene que hacer ejercicio físico. Aquí está diciendo que es una herramienta para todos, para mantener mejor nuestros pulmones, nuestro estado físico, y eso nos va a ayudar. ¿Qué ejercicios debemos hacer? El ejercicio que les guste, el ejercicio que tengan a mano. Por ejemplo, si estamos, como aquí vemos, que solamente podemos estar en casa. Aquí tengo uno de los pacientes míos,
En casa podemos trotar, podemos saltar. Aquí vamos a tener otra de las personas que está haciendo ejercicio en casa. Ustedes ven ahí atrás, tiene un saltarín, o puede hacer con el hula hula ejercicios, o con las manillas, colocando un poquito de fuerza en los brazos para tomar y botar aire y hacer ejercicio. Esto les va a ayudar. Pero resulta que, bueno, tenemos la oportunidad de salir y entonces podemos hacer otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos la oportunidad de montar caballo, si tenemos la oportunidad de nadar, si tenemos la oportunidad de salir a correr, de jugar tenis, todas estas cosas nos van a ayudar, pero eso depende de dónde viven ustedes y qué tienen a mano. Todas estas cosas y todas estas personas que les estoy mostrando son personas con fibrosis quística. O sea, yo aquí no les estoy mostrando ninguna persona que no tenga esta condición, para que ustedes vean cómo todos lucen totalmente igual que cualquier persona que no tiene la condición. ¿Qué consejos les vamos a dar? Entonces aquí vienen muchos consejos. Importante, y esto va para todo el mundo, las habitaciones deben estar muy bien ventiladas y todos los días. El cambiar sábanas y toallas frecuentemente. Por favor, cuando van a otro sitio, no utilicen toallas de otras personas. Las superficies de la cocina y el baño donde están, que estén muy bien desinfectadas. Los baños, las duchas. Importante donde sale el agua, donde está la ducha, donde, no sé, porque si me están escuchando de otros países, no sé si dicen duchas, donde sale el agua para bañarse, ese sitio tiene que estar muy limpio. Traten de desinfectarlo siempre. Cuando tienen que usar aire acondicionado, por favor, mantener los filtros de este aire acondicionado, cambiándolos frecuentemente y haciendo mantenimiento de estos aires acondicionados, porque estos aires acondicionados acumulan muchas bacterias. No se recomienda que tengan alfombras, obviamente con nuestros problemas respiratorios es lo que menos podemos tener. Eviten los baños turcos y los jacuzzis, porque todos estos, la cantidad de gente que va y empieza a sudar, deja una cantidad de gérmenes y bacterias en estos baños turcos y en estos jacuzzis. Esos se quedan ahí. Y cuando nosotros entramos y el calor vuelve a salir, todo ese vapor, hay mucha proliferación de estos gérmenes y es lo que nosotros vamos a respirar. Entonces, ustedes, por favor, eviten los baños turcos y los jacuzzis. Las piscinas son adecuadas siempre y cuando estén bien tratadas. No cualquier piscina, ustedes no pueden entrar a cualquier piscina sin primero averiguar que si les están haciendo un buen mantenimiento. Mascotas, ya casi todos los que yo conozco de fibrosis quística tienen su perrito. Está muy bien, pero por favor sigan las normas de higiene. Que sea un perrito que esté en casa, que sea un perrito que tiene vacunas al día, que sea un perrito que esté limpio y pueden tener su mascota, no hay ningún problema, pero con todos estos cuidados. Por favor, traten de tener las mascotas que botan menos pelo, no las que estén dejando todo el pelito por ahí. También la exposición al humo y al tabaco tienen que tener mucho cuidado. Primero, totalmente negado que ustedes vayan a fumar. O sea, eso está fuera de discusión. Pero si ustedes están en un sitio donde alguien esté fumando, donde es un sitio cerrado, donde tienen una chimenea que está saliendo mucho humo, por favor, eviten estar a ese lado o traten de abrir ventanas o de salirse al lado donde están las puertas, que haya un cambio de aire. Eviten áreas donde haya construcción y obras porque hay mucha contaminación en estas áreas. El tapabocas. Ya no somos solamente los de fibrosis quística que necesitamos tapabocas, ahora somos todos. Todos por lo pronto tenemos que utilizar tapabocas, a no ser algunos países en Europa que ya lo están quitando, pero normalmente, y mientras nos acaba de pasar esta pandemia, ya todos usamos tapabocas, entonces no se sientan diferentes porque están usando tapabocas.
Más bien indíqueles a las otras personas cómo es el uso adecuado del tapabocas y no que se lo bajen acá o que se lo quiten para hablar. Entonces, es importante el uso adecuado. Eviten contacto con aerosoles y secreciones de personas que tengan infecciones respiratorias. Por ejemplo, sabemos que nuestro amigo, nuestro vecino está con una gripa fuerte o está con COVID o está con cualquier problema respiratorio. Eviten estar en ese ambiente con esa persona, porque somos más susceptibles a que a nosotros se nos pegue cualquiera de esos gérmenes que ellos están botando. Cuando ustedes tosen, por favor tengan a mano siempre un pañuelo desechable. Y ese pañuelo desechable, después de que ustedes expectoran, va para la basura y ustedes se bañan esas manitos. No es que tosen, guardan el pañuelo en el bolsillo y siguen común y corriente. No. Tengamos en cuenta que normalmente eso que botamos va a ir infectado. Entonces, ni va al bolsillo, ni va a la cartera, sino va a la basura y ustedes se bañan muy bien sus manitos. No se pueden compartir equipos de aerosol terapia. ¿Qué quiero decir? Solamente los equipos que no se comparten son los micronebulizadores, los que son plásticos, donde yo he hecho el medicamento. Sí puedo compartir si estoy con mi hermano, estoy con mi primo, que todos tenemos lo mismo, se puede compartir el compresor, pero no donde se coloca el medicamento ni las boquillas. Eso nunca se puede compartir, es uno por paciente y uno por medicamento. Ideal si estamos con hipertónica, con Dornasa, con tobramicina, por favor, un micronebulizador para la hipertónica, un micronebulizador diferente para la Dornasa, un micronebulizador diferente para la tobramicina. Idealmente que los marquen y pongan, este es de tal medicamento y lo empecé a usar tal día. Se debe cambiar cada 6 meses estos micronebulizadores, o si ustedes presentan alguna infección antes de esos 6 meses, se debe cambiar todo el equipo cuando están en tratamiento para hacer la erradicación de cualquier germen. Los equipos, como les escribí, como les mostré, deben estar higiénicamente limpios y también tienen que ser almacenados en un sitio donde no estén las mascotas, donde no estén los otros niños pequeñitos jugando con ellos o donde no los estén manipulando gente extraña. Por favor, colóquenlos en un sitio donde no esté al alcance de todo el mundo y donde estén bien guardados y no se vayan a contaminar. Hablemos un poquito de la hospitalización. Normalmente a nosotros se nos tiene que, tenemos que presentar eso que nosotros una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces en toda nuestra vida o cada año, tenemos que hospitalizarnos. Esto no hay duda que alguna vez, una o más veces tenemos que hacerlo. Esto traumatiza mucho tanto al paciente que va como a su familia. Entonces tratemos de hacernos a la idea que vamos a estar cómodos y que vamos a mejorar en esa hospitalización. Entonces, para estar cómodos, les voy a dar unos tips. Entonces, lleven normalmente los medicamentos que tienen en casa, porque a veces llegan al hospital y dicen, uy, pero usted toma tanto y aquí no tenemos todo ese medicamento. Entonces, traten de llevar lo que normalmente ustedes hacen diariamente, que deben tener en sus casas. Lleven ropa cómoda. Lleven si quieren su almohada o su cobija, sus utensilios de cuidado personal que estén exclusivamente para ustedes, que los haga sentir más como en casa. Lleven los dispositivos de lectura, el computador, su celular, lo que tengan que estudiar o algo de trabajo, algo que los haga sentir a ustedes útiles, tranquilos, que puedan pasar su tiempo, que puedan disfrutar y no que digan, no, pero aquí no tengo ni un televisor donde mirar. Entonces, donde se sientan cómodos y pasen este tiempo que están hospitalizados en forma confortable. Para los visitantes que les hacen, que quieren ir a visitarlos, es importante que tengan todas las higienes, toda la higiene
de su tapabocas, de su lavado de manos y preferiblemente que no estén de habitación en habitación. Porque, por ejemplo, nosotros aquí, ¿qué nos pasa? Que tenemos hospitalizados 3, 4, 5, 6 pacientes. Tratamos que no estén en el mismo piso, pero si están en el mismo piso, los familiares se conocen, entonces son amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a pasarse de la habitación de su familiar a la habitación del amigo y a la habitación del vecino, y eso no debe ser así. Entonces, por favor, respeten que solamente van a la habitación del ser familiar, del amigo, no estén pasando bichos y gérmenes de una habitación para otra. Y traten de estar lo más cómodos posible. Aquí hay unas referencias de donde he sacado todo esto. Algunas es de las cosas que yo he vivido normalmente y de la experiencia que tengo manejando pacientes por más de 20 años de fibrosis quística, y otras que se encuentran, por ejemplo, en este manual de fisioterapia respiratoria, en la edición que hicieron en el año 2020, de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística. Otra parte donde podemos encontrar mucha información en la Cystic Fibrosis Foundation. Esta es la de Estados Unidos. Tiene una parte, si ustedes me están oyendo y están en español y no saben hablar inglés, Cystic Fibrosis Foundation tiene un área que es en español. Entonces también la pueden ustedes estar investigando, leyendo, pero siempre, por favor, tengan el apoyo de un profesional para que los esté guiando. Aquí hay una frase que me gustó mucho y no quería terminar sin decírsela. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que más debilita el sistema inmunológico. Entonces, por favor, nada de negatividad, nada de tristeza. Ánimo, estamos para ayudarles, para colaborarles y podemos hacer una vida mucho más agradable y mucho más saludable. Muchas gracias.